De seguro has leído noticias que afirman que actividades humanas pueden impactar el comportamiento de otros animales, pero ¿te has preguntado ¿y cómo lo saben? ¿Cómo se estudia el comportamiento de animales silvestres? ¿Cómo sabemos qué exactamente les afecta y cómo responden? En este episodio hablamos con la bióloga y neuroetóloga colombiana Andrea Forero Orduña. Andrea nos cuenta cómo, a pesar de algunas opiniones contrarias y uno que otro desvío en el camino, finalmente persiguió su sueño de estudiar biología. Inicialmente enamorada y curiosa por conocer muchas áreas de la biología, llegó eventualmente a México, a adentrarse en el multifacético mundo del comportamiento animal. Acompáñanos a conocer qué es la neuroetología y cómo el ser humano llega a influenciar el comportamiento de animales silvestres, ratas y sensores, monos aulladores y decibeles, mujeres y trabajo de campo. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenida Andrea. Estamos muy emocionadas por tenerte aquí en Epistemas. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Andrea Forero? Bueno, hola a todas. Soy Andrea, soy colombiana, soy de la región andina de Colombia y bueno, me gradué de bióloga hace unos añitos y actualmente estoy terminando ya mi maestría en neuroetología. Me apasiona un montón de cosas, ¿no? Me encanta la música, me encanta los programas de política y de discusión de política, aunque no milito en nada, pero pues mi gran enamorada es la biología y el comportamiento animal sobre todo. Y cuando dices que te gusta la música, así como pasatiempo o algo así, ¿practicas algún instrumento o más de escucharla? ¿Y qué tipo de música te gusta? Sí, no toco nada, la verdad. Soy espectadora en la vida en muchas cosas, pero me encanta escucharla y soy como estas personas que siempre tienen una canción para un momento del día o para cualquier cosa, que siempre hay algo ahí sonando. Y sí, o sea, básicamente eso, mi vida la puedo resumir en canciones. Y me encanta de muchos tipos de música, me gusta sobre todo lo que mezclan como sintético con orgánico, ¿no? Y de ahí para adelante es lo que hay. Siempre tiene que haber una canción sonando, decís entonces. Siempre tengo, si no tienen música, está sonando en mi cabeza. Y la pauso, la devuelvo, la cambio. No hay silencio. Creo que ahí hay algo que siempre me ha dado curiosidad, o sea, me he puesto a pensar yo porque yo soy también de la gente que trabaja siempre con música, siempre le gusta estar escuchando música y creo que ahí se cumple un poco como el estereotipo que se tiene de la gente latina, ¿no? Así que tienen que tener un poco de música al fondo, Sí, pero sí, no sí. pasa con todos, ¿no? Pero qué chilero, qué genial que contigo también sea igual. Sí, de estas personas que tienen que poner música para bañarse, para barrer, para lo que sea. Soy. Si no, no funciona igual. Bueno, y aprovechando que siempre tienes música y una canción para todo, te tengo una pregunta. ¿Qué música le pondrías de fondo a tu entrevista con Epistemas? ¡Guau! La pregunta. Yo le pondría como, ¿conocen Ana Tijoux? Es una cantante rapera chilena y es de las primeras mujeres que escuché así, que hacía como un rap muy bien hecho, pero muy feminista. Y algo así le pondría yo al podcast. Aunque ahora que lo Buenísima, la verdad. mencionas como rap feminista, y por ser tres guatemaltecas deberíamos de ver si le ponemos soundtrack de Rebecca Lane. Por si no la has escuchado, también recomendada a Sí, intercambiarlo. la escuché justo este año. Buenísima. Súper, súper. Sí, latinas, latinas al poder. Y dijiste que sos de la región andina de Colombia y tu maestría la estás haciendo en México, ¿no? Yo creo que cuando estábamos investigando un poquito antes de la entrevista, pensé que eras mexicana.
Y luego cuando vi donde hiciste el pregrado me quedé confundida. Entonces, ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegaste a estudiar en México? Digo, que qué bonito, pero no es tan habitual que entre latinoamericanos estudiemos en otros países de América Latina. Sé que pasa, pero no es tan común, ¿no? Sí, la verdad sí está un poquito loco y la historia es loquísima, porque fíjate que yo estudio monos acá en México y en México hay tres especies de monos, bueno, hay algunas subespecies, pero en Colombia tenemos más de 30 especies de monos. Entonces la gente me decía, ¿por qué te vas a estudiar monos a México si acá tenemos un montón? ¿Cuál es el sentido, no? Y bueno, básicamente porque en Colombia es muy difícil conseguir becas y yo empecé cuando empecé biología, yo no sabía que quería comportamiento porque de niña había visto un montón de cosas y eso a mí me abrió un montón la cabeza y dije, quiero estudiar comportamiento. Y luego empecé a estudiar comportamiento, etología pura en campo, así, viendo cómo se comportan los animales y no sé qué. Y me pareció un poco subjetivo, yo estaba empezando biología y luego empecé a estudiar fisiología como electrofisiología, ¿no? Como ya un poco más comportamiento en las bases neuronales y con esto me gradué del pregrado, hice una tesis en electrofisiología y cuando terminé la tesis sentí un peso raro porque extrañaba el campo. Yo quería ver comportamiento en campo y no sabía cómo juntarlo. Y empiezo a hacer una búsqueda y encontré neuroetología. Y yo dije, ¿esto qué? ¿De dónde salió? Nunca me lo mostró nadie en la carrera que hice, ¿no? Y empiezo a buscar y neuroetología era un poco eso, ¿no? Era como entender el comportamiento animal con todas las bases fisiológicas, neuronal, todo lo que había detrás de un comportamiento al interior del animal. Y dije, bueno, por aquí es. Y cuando busco, encuentro el único instituto en Latinoamérica de neuroetología, era acá en México. Dije, no, pues quiero probar y yo creo que esto es lo que me gusta, no estoy segura, pero voy a probar y así llegué acá. Ay, qué bonito. O sea, que sí fue siempre la ciencia la que te llevó a otros lados de América Latina. Y bueno, antes de Total. adentrarnos más en eso, que siento que entonces mi pregunta nos saltamos bastantito ahí de la línea del tiempo, regresando un poquito, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención de la ciencia? ¿Cómo llegaste a estudiar biología? Bueno, yo decidí ser bióloga, o bueno, no quise ser bióloga desde muy, muy pequeña, como 8 o 9 años. Mi familia materna tenían como una finca pequeñita y nos reuníamos cada tanto, toda la familia, íbamos allá, ¿no? Como cada 20 días o así, íbamos allá. Y tenía como este contacto con el campo y mi mamá creció en una finca y todo, y ella siempre como que estuvo mostrándome y yo como a los 7 años dije quiero ser botánica, como a los 9 dije no, quiero estudiar animales, como a los 15 ya dije no, me gusta esto estaba en este momento el boom de los GMOs. GMO se refiere a organismos genéticamente modificados. Y yo me aluciné con todo eso y así, ¿no? Y ya cuando salí y quise entrar a la universidad, fue la única vez que dudé de ser bióloga, ya cuando iba a entrar a la universidad, porque yo dije, no, si quiero ser bióloga, yo ya o sea, lo supe toda la vida. Y cuando iba a entrar, alguien me dijo como, ¿tú estás segura? Porque las biólogas solo son profesoras. ¿Tú quieres ser profesora? Y ahí fue como la primera vez que yo dudé de lo que quería y decidí irme por una ingeniería que a los 3 meses abandoné y me fui a la biología porque no pude, yo quería ser bióloga contra todo. Contra cualquier comentario que te dijeran, ¿no? O sea, al final estaba ahí la espinita de estudiar biología. Sí, Y cuando entraste a la carrera, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Si era lo que esperabas? Porque de pasar de querer estudiar botánica y luego animales y etcétera, ¿cómo fue cuando ya estuviste en biología? igual, o sea, yo llegué a biología y todo lo que veía me parecía una locura, todo me parecía fascinante. Empiezas con ecología, con genética, con plantas, con agua, con tierra, con aire y todo me parecía una locura. Y la verdad mi problema siempre fue y siempre ha sido, y no sé hasta cuándo lo solucionaré, es que me gusta todo dentro, ¿no? Como que no he podido limitar y decir, ok, me voy a volver experta en murciélagos. No he podido porque me encantan todos y me gusta todo. Entonces,
sí me aluciné un montón con biología y no tuve como la sorpresa que mucha gente tenía como de, ay, veo números, veo esto, no, como que yo sentía que iba preparada para esa guerra. Y en esos 3 meses que estuviste en una ingeniería, ¿qué fue lo que te hizo regresar? ¿Qué fue esa chispa que te dijo, no, vamos, siempre fue eso? Pues fueron 3 meses raros, la verdad, fue como un mes que no se hizo nada porque era el principio de la universidad y luego yo empecé a hablar con un primo mío y con mis compañeros y yo me di cuenta que la visión que yo tenía de lo que yo quería hacer era muy diferente a la que ellos tenían y yo sentía que no encajaba, o sea, lo que yo quería era entender cómo encajaba también tantas cosas en el mundo, como un relojito para que funcionara todo un ecosistema, y ellos lo veían como una máquina diferente, ¿no? Como algo que podías modificar. Y ahí empezó mi choque, yo decía como, no sé, lo veía éticamente raro y me caen muy bien los ingenieros, pero no encajaba. Y fue ahí donde no, dije como no debe haber otra manera de verlo. Y tuve, antes de entrar a la universidad, tuve un profesor que trabajaba con tubérculos, un biólogo súper joven que trabajaba con tubérculos en una montaña ahí en los Andes. Y yo me acuerdo que hablé con él y él me decía, no, es que tú quieres biología. Ya estando yo dentro de la otra, me decía, no, es que el mundo se ve diferente cuando lo entiendes diferente. Y pues ya ahí dije, no, no puedo, no puedo ser infeliz. Aunque no coma, seré feliz. Wow, no sabía que ese sacrificio era así como internacional, o sea, que ya es conocido esa mentalidad de que en cualquier ciencia pura que tengas o que estudies, eventualmente te vas a morir de hambre y entonces es un sacrificio que tenés que hacer. Sí, sí, es porque es lo que la gente te dice, ¿no? Que a la final no ha pasado. Como hemos escuchado en repetidas ocasiones aquí en Epistemas, la biología y todas las ciencias puras tienen una amplia gama de oportunidades tanto en investigación como en distintas industrias. Así que ese estereotipo de que estudiar ciencias puras te va a dejar sin qué comer no es cierto. Que esas ideas dañinas y limitantes no te detengan de perseguir aquello que tanto te llama la atención. Y nos contabas ya un poquito de tu trabajo de pregrado también fue con etología y con monos en Colombia, entonces, ¿no? Antes de decidir irte con los aulladores, ¿o fue algo diferente? Fue con ratas en laboratorio. Yo estaba en un laboratorio de medicina, de posgrado de medicina, y ellos hacían investigación en estas rutas neuronales que interferían en el movimiento, que están asociadas a Parkinson o a cosas así. Principalmente eso, como que estaban haciendo un macroproyecto para entender las partes del cerebro que conectaban la ruta de las ratitas, de donde sentían con las vibrisas. Sí, vibrisas. Por si aún no conocías el término, te contamos. Vibrisas es un término más científico para los bigotes, pero no cualquier bigote. Las vibrisas son estos pelos más rígidos y largos que tienen muchísimas terminaciones nerviosas en sus folículos, pues una de sus funciones principales es ayudar a los animales a detectar cambios en su entorno y así guiarse mientras exploran o cazan. Sin embargo, los mamíferos no son los únicos animales con vibrisas. Las aves tienen algunas plumas modificadas alrededor del pico. En aves insectívoras, las vibrisas les ayudan a sentir cambios en la presión del aire durante el vuelo y las vibraciones provocadas por los movimientos de los insectos al tratar de esquivarlos. ¿Qué? Increíble, ¿no? Y todo el movimiento que tenían que hacer de respuesta, ¿no? Y yo entré ahí como a entender qué se hacía. La verdad, cuando llegué a ese laboratorio, aún no estudiaba fisiología como tal, estaba empezando a ver fisiología y fue así la locura, ¿no? Hacían cosas muy, muy increíbles para mí en ese momento. ¿Y nos puedes contar un poquito más de esta investigación? Digamos, para quienes nos escuchan que tal vez nunca han hecho esto o no sabemos muy bien cómo se estudia esto fisiológicamente, de cómo lo que pasa con las vibrisas, cómo esto llega al cerebro, cómo funciona esto en las ratitas. Bueno, hay circuitos nerviosos que conectan varias partes del cerebro y se van haciendo como relevos de información entre ellos para comunicar la información que entra desde cualquier órgano sensitivo externo hasta procesarlo internamente, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos en ese laboratorio era entender a través de las capacidades eléctricas de las neuronas
cómo estaba pasando eso. Entonces nosotros poníamos electrodos en las vibrisas, en el cerebro de la ratita, pasábamos estímulos y los recibíamos con otros electrodos en las partes donde queríamos saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces poníamos un estímulo eléctrico en la vibrisa, en los bigoticos de la rata y veíamos qué pasaba en su cerebro cuando poníamos esos estímulos para ver cómo respondía, más o menos. Me da curiosidad cómo puedes ver como estos cambios en la actividad cerebral, digamos, lo imagino como tipo gráficas o algo así. Entonces, en el momento en que algo es diferente, sabes que algo está funcionando diferente o cómo es que se observa esto. Bueno, esta es la investigación más antigua que hice y fue de pregrado. Y te cuento como lo que yo recuerdo de la experiencia. Entonces, es como una máquina muy grande y le metes la ratita en la mitad, ¿no? Entonces, la ratita estaba dormida y nosotros poníamos esos electrodos y estos electrodos iban conectados a una maquinita que es donde programas que le mande los impulsos eléctricos y a una computadora. Y en la máquina esta, que es un osciloscopio, puede traducir esa señal eléctrica, o sea, esos cambios en los potenciales eléctricos dentro del cerebro, los puede convertir en números y luego en gráficas. Entonces tú vas viendo, igual que cuando te hacen como un electrocardiograma, vas viendo cómo van cambiando las ondas y cómo se va moviendo y eso es lo que tú vas interpretando. La amplitud, la frecuencia, la duración de una onda y eso es más o menos lo que tú vas entendiendo, cómo se comunican ahí. Si el trabajo con animales te genera inquietud o dudas, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 17 sobre la bioética en la investigación con la médica veterinaria guatemalteca Vanessa Granados. ¿Y cómo llegaste, digamos, ya nos decías antes que al hacer esto en el pregrado, luego dijiste que empezaste a extrañar un poquito el trabajo de campo, ¿no? Y empezaste a buscar esto de la etología y encontraste esta oportunidad en México. ¿Cómo fue eso? Porque igual la etología también tiene una parte de neuro, ¿no? No solo en campo, o me equivoco. ¿Cómo qué es la neuroetología, digamos? El programa que estás estudiando, ¿qué tanto tienes de laboratorio, qué tanto tienes de campo? La neuroetología, digamos, en su conformación, la idea es eso, que tú puedas darle una explicación a un comportamiento de muchas maneras. ¿Cuál es la explicación comportamental? ¿Cuál es la explicación fisiológica? Y en teoría se hacen todas esas cosas, ¿no? Pero igual hay muchas ramas dentro. En mi programa hay 4 ramas que ellos plantean. Una tiene que ver más con la investigación en comportamiento humano, que también es algo que nosotros vemos y cada vez tenemos que entender más. Luego está el comportamiento puro, la etología pura animal, y está la biología del comportamiento y la electrofisiología. Son las 4 ramas que se ven en el instituto, ¿no? Pero pues evidentemente como que uno se va por una rama. Yo a pesar de que venía de estudiar el cerebro, como quería hacer campo, y es muy difícil estudiar como todas estas cosas neuronales en campo, pues yo me fui por el comportamiento en campo ahorita en la maestría. ¿Cuál es la diferencia entre etología pura y biología del comportamiento? No tengo idea. Entre etología y biología del comportamiento, no tengo idea. Creo que los programas que he visto de biología del comportamiento, o sea, como los Pensum y eso que yo he revisado de biología del comportamiento, estudian más bases fisiológicas que la etología, porque la etología viene como de 4 principios que sí parten de parte de la fisiología, pero no siempre se ven. Los 4 principios de la etología moderna se basan en las 4 preguntas propuestas por el etólogo Nico Tinbergen para entender la conducta o comportamiento animal. Número 1. ¿Qué causa esa conducta? Número 2. ¿En qué contribuye esa conducta a la supervivencia o éxito reproductivo de un animal? Número 3. ¿Cómo se desarrolla esa conducta a lo largo de la vida del animal? Y número 4. ¿Cómo ha evolucionado esa conducta a través del tiempo? ¿En qué momento te llamó la atención esta parte de la biología en específico? Porque has dicho que te llamaban muchas cosas la atención de la biología, pero ¿por qué específicamente como el comportamiento y la etología? A mí me llamó la atención el comportamiento la primera vez cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad
Y me acuerdo que un día estaba viendo un documental y era un hombre que tenía un montón de caballos, tenía mucho dinero, como en Estados Unidos, y un día se despertó y todos sus caballos como que se habían escapado, ¿no? Entonces el tipo dijo, no, tengo que ir a encontrarlos, pues los encontró y se habían unido con un grupo de caballos salvajes. El señor este, en su afán de conseguir sus caballos, observó tanto tiempo los animales que se dio cuenta que los movimientos musculares de unos caballos no eran simplemente que estaban alejando el mosquito, sino que se estaban comunicando entre ellos y que había una estructura social entre ellos y que sus caballos habían entrado a esa estructura. Y ahí yo dije, o sea, me voló la cabeza el comportamiento y la comunicación animal. Y cuando entré a biología y empiezo a ver que muchos otros animales se comunican de mil maneras, con colores, con sonidos, químicamente, eléctricamente, ahí fue cuando dije, comportamiento es todo. Y luego de esto, ¿cómo surge el interés específicamente por los monos? Bueno, lo de los monos es algo que yo siento que muchos biólogos hemos atravesado como en el camino, ¿no? Como que llegas a este punto de sentir algo que es tan similar que dices, quiero conocerlo, qué es esto que parece tan cercano. Y pues tengo todas estas referentes de grandes primatólogas que vi desde muy niña que también me motivaron un poco a estudiar biología. Las dinámicas sociales en muchas especies de primates implican la presencia de machos alfa muy vigilantes y territoriales que no permiten fácilmente el ingreso de otros machos a sus tropas. Esto incluye humanos. Por esto, es generalmente difícil que hombres estudien primates en la vida silvestre. Y esta es una de las razones por la que el antropólogo Louis Leakey, cuyo trabajo en los 1900 nos ha llevado a comprender los orígenes africanos de nuestra propia especie, al querer estudiar el comportamiento de otros primates no humanos, terminó contratando a las hoy famosas primatólogas Jane Goodall, Diane Fossey y Birute Galdikas para estudiar chimpancés, gorilas y orangutanes respectivamente. Esto, pues las tropas de estos animales no le permitían a él acercarse lo suficiente y vivir cerca por mucho tiempo sin que su comportamiento se viera alterado. Hoy, estas mujeres primatólogas continúan inspirando a generaciones de primatólogas como Andrea. Y yo tenía la idea de esta bióloga que tiene su sombrerito y va por la selva buscando los monos, ¿no? Y yo dije, quiero serlo. Pero cuando entré a la etología vi que el mundo era tan grande que nunca me limité a buscar por dónde ir. Y cuando busqué el proyecto para la maestría, justo había una oportunidad con monos y dije, ok, este debe ser el momento de ver qué pasa con estos animales que me había alejado un tiempo. Y pues de nuevo me encantó. O sea, los monos, a pesar de que me gustan muchos animales y quiero entender comportamentalmente muchos animales, los primates es como el diamante del comportamiento, ¿no? Es como lo más cerca que tienes para entender el comportamiento humano. Y de ahí viene un poco eso. Creo que esto es un comentario random y no agrega ni nada a la conversación, pero les voy a contar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña y estaba interesada en estudiar biología, mi mamá la idea que tenía de mí era como, Dayan se va a ir a la selva a estudiar monos. Eso es lo que va a ir a hacer. Y me decía, es que ¿cómo te vas a ir a meter a la selva a estudiar monos? Que no sé qué. Y así como esa era la idea que tenía ella de bióloga. Entonces, me encanta que eso es lo que estás haciendo, básicamente. La misma idea de tu mamá era mi idea. Yo quería hacer eso. Lo que tu mamá tenía en su mente era mi sueño. Bueno, era tu sueño y lo estás haciendo, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito más Sí. sobre tu proyecto de maestría? ¿En qué consiste? ¿Ya qué es cuál es el estudio y cómo lo estás haciendo? Bueno, lo que yo estoy haciendo ahorita es, buscamos entender un poquito más cuál es el efecto del ruido que producen los humanos sobre el comportamiento de los animales y pues puntualmente sobre el mono aullador de manto. Y pues hay muchas maneras en que lo puede afectar, ¿no? De manera comportamental, en el estrés, en su reproducción, puede afectar el fitness completamente. En biología, cuando hablamos de fitness, no nos referimos a la habilidad de un organismo para ir al gimnasio y levantar pesas o ser despechadas. El fitness biológico se refiere a la habilidad de un organismo de pasar sus genes a la siguiente generación exitosamente.
lo cual puede verse afectado por factores genéticos, ambientales o nutricionales, entre otros. Puede afectar el fitness completamente. Y yo puntualmente lo que quiero entender es conductualmente en la manera como los animales ven su entorno, el ruido que producimos, cómo cambia eso, la manera como ellos ven su entorno, perciben el entorno. Bueno, pues entonces lo que hacemos, estamos estudiando en el sur de Veracruz, puntualmente en Catemaco, Veracruz. Trabajamos con unos monos que llevan siendo monitoreados mucho tiempo y viven en un lugar bien interesante porque es un lugar donde producen plantas, pero hay trabajadores continuamente. Entonces, se ha estudiado, digamos, muchas cosas de los animales cuando están en contacto con humanos, pero en contacto muy estrecho, que están en una ciudad o que están dentro de un zoológico o en cosas así, o en contacto muy abierto, ¿no? Por allá en África o así. Pero esta situación que tenemos aquí es un poco intermedio porque hay humanos, pero no son tantos. Y pues me parecía importante ver qué tanto afecta eso, ¿no? Aunque seamos tan pocos, qué tanto los está afectando y qué es lo que más les afecta. ¿Y cómo son las metodologías para estudiar esto? Digamos, ¿qué es lo que haces en campo y en qué tipo de comportamientos o qué tipo de cosas tienes que fijarte? ¿Cómo, y qué tanto? Me imagino que antes de ir a todo esto tienes que leer un montón todo lo que se sabe del comportamiento ya de estos, de cada especie, ¿no? Sí, 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 claro. Y de todo, ¿no? Como de, tienes que leer un montón de qué sabes de la especie, qué sabes del lugar, cuál es la mejor manera de estudiarlo. Y bueno, pues lo que hago en campo tiene un poco de todo, ¿no? Porque como estoy trabajando también con las personas, tengo que tener contacto con las personas, tener esta parte de la conversación con las comunidades que hay ahí y lo hago en compañía pues del Laboratorio de Conservación y Comportamiento del Mono Aullador del Instituto. Y en campo tengo un auxiliar de campo, un compañero de campo, que es un técnico, también biólogo, y lo que hacemos es que estudiamos instantáneamente, registramos el ruido más cercano y la ubicación del mono. Entonces, lo que yo hice primero fue estudiar toda la zona y ver dónde podían haber personas cercanas, ¿no? Cuáles son los lugares donde se congregan, cuáles son los lugares donde más pasan tiempo y así. Y yo estoy mucho tiempo con los trabajadores, a veces con los monos, y mi asistente está con los monos mucho tiempo, ¿no? Entonces decimos, bueno, cada 15 minutos vamos a registrar lo que está pasando. Entonces yo cada 15 minutos pongo, ok, sonó un carro, pasó un avión, talararon tal cosa, y mido cuánto ruido produce eso. Instantáneamente, en el mismo minuto, mi técnico de campo está con los monos donde estén registrando si se movieron o no se movieron o si de pronto hicieron un aullido, ¿no? Entonces luego lo que hago o lo que hice, porque ya estoy terminando, fue medir estas distancias entre el ruido y el mono, si el mono se aleja o se acerca, si se mueve más o se mueve menos, si adopta una posición de vigilancia, se hace una vocalización como de molestia o de alerta, ¿no? Eso es más o menos lo que se hace. Y luego también queríamos ver si el mono se movía mucho o no. Entonces, con mapas, calculamos cuánto se movió en un tiempo, ¿no? En un día, en un mes, en una semana. A ver cuánto les está afectando eso para su energía, sus dinámicas sociales, ¿no? Qué bonito, la verdad, sí se me hace así como Diane Fossey, ¿no? No sé, así me lo imaginé ahorita, solo que en Veracruz. Ojalá. Y esto del ruido también, digamos, ¿hay como algo preescrito de cómo clasificar esto? ¿O tienes también aparte un aparato con el que estás literalmente midiendo decibeles o algo así? Sí, medimos decibeles con un aparato y también tenemos categorías de ruido, porque hay mucha gente que ha intentado estudiar cómo afecta esto a la fauna en general y hay categorías de, por ejemplo, la actividad que se está haciendo. No es el mismo ruido que haces con un auto a estar hablando, pero igual es una perturbación que se está generando ahí, ¿no? Entonces, se clasifica la fuente del ruido y medimos puntualmente con un decibelímetro
cuánto ruido esas actividades están produciendo, están agregando ruido al entorno, ¿no? Al espacio acústico de ahí. Wow, pero creo que no me esperaba que, digamos, tú estuvieras pendiente de como el ruido y aparte tu técnico de campo es quien está pendiente de qué pasa con el comportamiento o sea, creo que tiene que haber una comunicación súper efectiva y confianza así full en qué está pasando de un lado y del otro, ¿no? Porque no sos tú la que está viendo qué está pasando con los monos. Sí, tiene que ser todo muy sincrónico. Hay momentos en que yo puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo porque justo pasa esto, ¿no? Los monos se acercan, se alejan, pasan todas estas dinámicas que es las que queremos estudiar y muchas veces puedo estar en más contacto con ellos, pero claro, esta es como la importancia de hacer un buen protocolo, ¿no? Si diseñas muy bien tu protocolo, puedes confiar en ese dato. A mí me surge una duda, porque digamos, siento que a este tipo de estudios se les puede dar o se les puede meter mucho sesgo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera estudiar este comportamiento y yo estoy al pendiente a ver si hay algún sonido y en algún momento hay un sonido y yo se lo comunico a mi técnico de campo y esa persona viene y hace una anotación del comportamiento de los monos en ese momento, siento yo como que se le puede dar un sesgo, ¿no? Porque tú le estás diciendo ya que espera un cambio en comportamiento, cuando, no sé, tal vez sería mejor así como que estar tú todo el día tomando apunte de a qué hora ocurre un sonido, a qué hora ocurre algún cambio, y ya luego como que tener a la otra persona que también tome nota todo el tiempo y luego comparan resultados para pues ahí evitar ese sesgo o así se hace, yo solo no he entendido cómo es, cómo evitan este sesgo específicamente como que de apuntar cosas que a lo mejor no están ahí, pero nosotros los vemos así por X o Y razón que estamos esperando ese nuevo comportamiento. Sí, no, es un muestreo cronometrado. Cada 15 minutos tomamos, como te digo, yo estaba estudiando el comportamiento espacial puntualmente. Si ellos se mueven o no, cómo usan su espacio, ¿no? Entonces, cada 15 minutos yo registraba todo lo que estaba pasando acústicamente y cada 15 minutos, en el mismo momento, mi auxiliar de campo tomaba la ubicación con un GPS puntual. Entonces, pues ya era la medida, ¿no? Ya sabíamos dónde había estado el mono. Ujú. Sí, ya entendí. Tiene mucha más lógica así a como yo había pensado que se podía hacer para evitar eso. Y en esta especie, ¿cómo suele ser que se mueven? Digamos, como hay especies en donde primero van los machos y luego, si todo bien, hacen algún sonido y luego les siguen las hembras con los bebés o algo así. ¿O cómo es en este caso? ¿Cómo reaccionan al ruido en lo que tú has podido ver hasta el momento? Bueno, con el mío ya son 3 proyectos más o menos que se tienen con estos mismos monos, que se ha hecho como en los últimos 5 años con los mismos grupos y hemos visto cosas similares. Por ejemplo, los monos aulladores no se mueven tanto como otros monos, ¿no? Ellos hacen recorridos cortos, buscan fuentes de alimentos, se mueven juntos, muchas veces son muy cohesivos. Y lo que hemos visto con estos monos es que pasan mucho más tiempo vigilando, si hay muchas fuentes de ruido, ¿no? Sí. Por ejemplo, pasa un carro, se quedan mucho tiempo, podían estar comiendo, podían estar moviéndose, podían estar haciendo otras cosas, pero en ese momento escucharon el ruido y pasan tiempo vigilando, ¿no? Vimos que también ante ciertas fuertes muy puntuales, por ejemplo, perros o no sé cómo le llaman, tractores, igual, tractores, hay vocalizaciones, ¿no? Entonces ellos lo perciben, según lo que encontramos, ellos lo perciben como algo un poco más agresivo, ¿no? Como tal vez un depredador viene o algo así. Y pensándolo fisiológicamente, ¿crees tú? O sea, yo sé que esto no es algo que estés midiendo, pero ¿crees tú que puede hacer entonces que al escuchar un tractor pasar les estamos provocando encima más estrés? Sí, yo creo que es un estresor, digamos, a lo que mi hipótesis, a lo que yo le apunto, es que ellos, algunos estímulos auditivos los perciben como un depredador, justamente. Y el tener una presencia de un depredador continua es un estresor enorme. Todo el tiempo estás así, ¿no? Entonces,
Claro, en mis animales que están en una selva donde el estímulo no es tan grande, ok, tienen un estímulo de vez en cuando, pero ¿qué pasa cuando esas comunidades crezcan? ¿Qué pasa cuando las ciudades aumenten y estén el ruido continuo y estén en ese contacto todo el tiempo? Lo que tú dices, esos niveles de estrés van a ser altísimos, van a causar muchos problemas para ellos. Entonces es más esa proyección. O sea, que este tipo de estudios también se deberían de incorporar en los planes de ordenamiento territorial y planificación de ciudades y todo esto, ¿no? En especial en regiones como las nuestras estamos urbanizando todo sin mucho, sin tan buen plan. Sí, sin mucho sentido. Sí, justo esa es la idea con estos proyectos de ir entendiendo un poco qué está pasando en la coexistencia de humanos y animales, ¿no? Entender, porque muchas veces es muy fácil irse en lo que es fácil de ver, ¿no? Como, ay, les quitamos el hábitat porque quitamos un árbol, o, es que pasamos una carretera por aquí, que son impactos grandes, pero hay un montón de otros impactos que no estamos viendo, en este caso el ruido, pero tenemos también, por ejemplo, cuando en los cultivos se asperja estos químicos, ¿no? Que también causan un impacto cuando contaminamos las fuentes de agua o con la contaminación lumínica. Son muchas cosas que proyectos como el mío, que parecen como, ¿por qué están haciendo eso? A lo que le apuntan es a entender un poco ese, cómo podemos cohabitar de una mejor manera, qué efecto estamos causando para eso, para planear mejor una ciudad, planear mejor una reserva, un lugar turístico, para que esos animales pues tengan cada vez una mejor calidad de vida. Qué bonito. Me encanta siempre acabar como no solo lo interesante y lo emocionante que se escucha hacer etología, así como lo que estás haciendo, pero también saber como la aplicación directa a la que todos deberíamos también pues de exigir, ¿no? Que este tipo de estudios se tomen en cuenta para este tipo de trabajos y otras cosas que a todos nos afectan y en las que todos estamos involucrados de una u otra manera. Yo no puedo creer que ya casi se nos pasó la hora. Pero antes de cerrar, antes de pasar a las preguntas finales, em, no sé, te quería preguntar, bueno, primero, si hay algo de lo que a ti te gustaría hablar que quizá no te preguntamos. Eh, Tal vez, pues mira, entre lo que terminé la carrera y empecé la maestría y con cosas de la carrera y todo, tuve un tiempo en que trabajé como bióloga en muchas cosas. Parte de lo que el 8, Este episodio lo grabamos en marzo, por lo que Andrea se refiere al Día Internacional de la Mujer. este último 8 me trajo es recordarle a muchas chicas que se sienten en riesgo, que nos hemos sentido vulnerables, aún haciendo lo que queremos, que igual se puede hacer. Lo digo porque cuando yo, en este tiempo que trabajé con comunidad, trabajé yendo a campo, yendo a selva, y era muy difícil para mí enfrentarme a todo eso porque soy una mujer, me veo muy joven y muchas veces te sientes en riesgo y no solo eso, sino no te toman en serio, entonces sientes aún más el riesgo, ¿no? Como llegar a una hacienda de alguien y decirle, hola, tengo que tomar un punto de muestreo aquí, soy bióloga, soy no sé qué, y usted es bióloga, se ve muy niña, no sé qué, y muchas veces tuve que desarrollar herramientas para no sentirme afectada y continuar con mi trabajo y no limitarme por el miedo. Entonces, parte de lo que quisiera compartir de este último 8M es que igual se pueden hacer cosas con miedo, que yo sé que es arriesgarnos mucho, pero no podemos dejar de hacer las cosas que queremos simplemente por ese miedo. Qué bonito, Andrea, muchas gracias por compartirnos eso. Creo que también estoy en un momento en el que necesitaba escuchar eso. Muchas gracias. Y tenía otra preguntita, sí, antes de pasar a las preguntas finales, siendo pues de Colombia y luego fuiste a México, me da la curiosidad si hay también algunos shocks culturales que has tenido, porque sé que América Latina muchas veces la gente piensa, es América Latina, no todos somos lo mismo, pero es tan diversa y tan distinta en muchas cosas, aunque podamos compartir muchas también, pero ¿hay algún shock cultural que hayas vivido en particular? Sí, está loco porque sí se parecen mucho, la verdad. O sea, he estado en otros países de Latinoamérica y no sentí que ninguno se
pareciera tanto a Colombia como México. ¿Así? Sí, muy raro, muy raro, pero a la vez como que me mostró muchas cosas de Colombia, de la Colombia que me gusta y que no me gusta. Y creo que uno de los más grandes choques que tuve acá eh, fue primero que se levantan más tarde que en Colombia y todo empieza mucho más tarde que en Colombia y fue muy raro eso. Me encanta porque no soy madrugadora, pero es raro. A veces necesitas ir a comprar pan a las 8 de la mañana y no hay pan aún. Es raro. Y otra cosa fue el machismo fuerte, ¿no? Como el machismo bien visto, entre comillas. El machismo que la gente acepta y que tolera. Siento que los niveles tolerados acá son mucho más altos que en Colombia, a pesar que en Colombia muchas veces me sentí en peligro, ¿no? Muchas veces me sentí mal y siento que aquí es un poco más, está un poco más aceptado muchas cosas. Entonces, ese fue un choque fuerte porque no sabes hasta qué momento es algo cultural y hasta qué momento es algo agresivo, que igual con que sea cultural no le quita lo agresivo, pero estás intentando encajar en una cultura, entonces es como, ¿qué tanto tengo que encajar y qué tanto tengo que, ¿no? Comentarios, dichos, cosas. Fue muy chocante eso. Acá hay una cosa que le llaman el castre, que es como bromear mucho, pero bromean de una forma muy fuerte, muy, que yo a veces digo, ¿seré yo muy sensible o qué está pasando? Esa parte fue lo más duro. Sí, la verdad es que no sé cómo. Y siento que en Guatemala también bromeamos muy fuerte a veces, en especial cuando ya estás como en círculos de confianza. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, como tú lo dijiste, que sea algo cultural no significa que esté bien, o sea, podemos cambiar, así como lo mismo con tradiciones, ¿no? Si sabes que haces Ujú. daño, ¿por qué no lo cambiamos? Completamente de acuerdo. Pero también siento que en Colombia, a mí me pasó una vez, estuve en Bogotá y alguien me preguntó algo y yo no lo entendí. Y le dije, ¿cómo? Y se enojó, así como, ay, es que ya no hay respeto, hay que decir señora. Y yo, es que el señor y señora no es común para nosotros, pues es bien colombiano, siento yo. Pero siento que el colombiano en general es bien respetuoso, Bien como todo el sensible. momento. Capaz, sí, también somos muy sensibles. Sí, a uno lo educan así, no se dice qué, se dice señora y te regañan, ¿no? Como muy, muy decentes. Y son las brechas culturales que siempre hay cuando sales del país. Tienes que ver cómo adaptarte a un nuevo país. Sí, totalmente. Em, Ahora sí creo que por la hora y para ya no robarte tanto más de tu tiempo, vamos a ir cerrando. ¿En qué momento? Sí, se pasó rapidísimo. Sí, sí, yo tampoco me fijé. Yo tampoco me di cuenta y lamento muchísimo ser yo la que comience con las preguntas finales, pero pues bueno, para ir clausurando ya, entonces te voy a hacer la primera pregunta de las dos preguntas que hacemos siempre al final de nuestras entrevistas y esa pregunta es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? A mí yo de 17 años. Suena cliché, pero le diría que siempre lo mejor es intentarlo. O sea, si quiero hacer algo, intentarlo, aunque todo en mi cabeza y todo alrededor me diga, no lo vas a lograr, o para qué lo haces, o cómo lo vas a hacer, intentarlo. Y, y tal vez también le diría que siempre hay más de una manera de hacer las cosas, de lograr las cosas. Porque a veces encuentras algo en el camino y dices, no lo debía hacer, pero hay muchas formas de hacerlo y se pueden intentar muchas otras para lograr lo que quieres hacer. Me encanta como no fijarse solo en una forma de hacer las cosas o en una forma de llegar a cierto objetivo, sino que como que ser un poco flexibles en ese sentido y encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Sí, Súper, justo. súper, súper, Andrea. Muchísimo gusto, que alegre haber platicado contigo, pero ya ahora llegamos a la última pregunta. Y esa Tan, 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 pregunta es, tan. en tu opinión, ¿qué pueden hacer los que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Bueno, pues yo creo que si es una persona que, que está teniendo un proyecto, que está desarrollando un proyecto que apoya esto, lo mejor que puede hacer es darlo a conocer, visibilizarlo. Y si eres alguien que quiere intentarlo, lo mejor que puede hacer es
como en este caso, acercarse a personas como ustedes que han tenido un poquito de como cercanía o de mucha cercanía a todo esto y pedir un consejo. Creo que lo que a mí me ayudó para llegar a donde estoy es siempre preguntar y pedir un consejo a alguien que yo sentí que era un referente. Gracias, Andrea, por recordarnos que el mundo es menos agresivo que lo que a veces pensamos y que ponernos en contacto con personas que admiramos y que hacen lo que nosotras queremos hacer es importante y aunque sea con miedo, hay que aventarnos. Gracias también por abrirnos más la mente a la importancia de los estudios neurotológicos y las implicaciones que pueden llegar a tener en nuestro día a día. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que ya estamos en YouTube, ¡yay! Así que no olvides de suscribirte y correr la voz. Eso nos ayuda mucho para seguir compartiendo historias inspiradoras y llenas de STEM. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @epistemas y suscribirte a nuestro canal desde tu plataforma de podcast preferida. Ahora sí, hasta la próxima.